Así que nada, simplemente les quería agradecer por, por verme y por estar ahí y por siempre ser tan dulces conmigo. Así que bueno, en el video de hoy voy a estar haciendo un poco de tracing en mis tatuajes, bueno, en algunos de mis tatuajes. Si consumís ASMR, supongo que ya debes saber lo que es tracing. Es como un seguimiento, un trazo. No sé muy bien cuál sería la palabra correcta en español, o si hay alguna. Así que bueno, voy a estar haciendo tracing en el tatuaje que tengo en el brazo y el que tengo en el pecho. Eh, Tengo en las piernas 2 tatuajes más, pero se me complica un poco con el plano, así que solamente voy a hacerlos en estos dos con este lápiz.
más cuando se adentraba más a la parte interna del brazo, que la piel es más sensible. Ahí sí me dolió, ahí se sintió. Pero si no, la verdad es que no me dolió para nada. Bueno, y ahora sí, ya está, creo. Sí. Espero haberlo hecho lo más preciso posible. Bueno, ahora voy a seguir con el del pecho, que es más chiquito igual. Este sí que me dolió. Fue uno de los más dolorosos. No sé si tanto por la zona, que sí, claramente es una zona sensible, sino que también ayudó, definitivamente ayudó que tuvo sesiones completamente innecesarias este tatuaje, ya que es un tatuaje que no es muy grande, chiquito, y podrían habérmelo hecho en una sesión tranquilamente. Bueno, el tatuaje del brazo, que es el triple de grande, creo que son como 3 o 4 corazones, me lo hicieron en, no sé, 2-3 horas como mucho, y para este me llevó 3 sesiones. 3. Bueno, en una tranquilamente se puede hacer, a lo sumo en 2, por el tema del dolor quizás, que mucho tiempo no lo soportas, pero 3 sesiones, digamos que fue como demasiado. Pasa que a los pocos días